¿Cuántos de ustedes leyeron El progreso del peregrino? A ver. Bastante, pero hay otro bastante que todavía no. Les recomiendo que la lean. El progreso del peregrino no es un libro muy grande, pero léanlo, léanlo. Bueno, en este libro, Juan Bunyan cuenta el camino del cristiano rumbo a la ciudad celestial. Y en ese camino no solamente cuenta de cristianos, sino de todos los personajes con los que se encuentra en el camino. Entre ellos hay dos personajes llamados formalista e hipocresía, quienes vienen de la tierra de vanagloria. Estos personajes obviamente no entraron por el camino, por la puerta estrecha, no entraron al camino por la puerta estrecha que Cristiano había entrado, pero estaban en el camino. Y mientras van caminando con Cristiano, llegan a la colina de la dificultad. Todo ese tipo de nombres van a encontrar en el libro, pero léanlo, está muy bueno. En la colina de la dificultad se encuentran ahí los tres. Cristiano opta en seguir y subir la colina, pero estos otros, en vez de subirla, eligen caminos más fáciles, con la certeza de que se encontrarían con Cristiano del otro lado. Pero no fue así. Hermanos, estos dos personajes representan la religión sin espíritu o el legalismo. Son la imagen de aquellos que practican una religión superficial o de apariencias y no de una verdadera transformación del corazón. En otras palabras, estos dos personajes que presenta Juan Bunyan en su libro El progreso del peregrino representan a las personas que se conforman con verse como cristianos ante los demás, en lugar de buscar sinceridad, una verdadera piedad sincera y práctica. Eso es lo que nos presenta, una de las cosas que nos presenta este libro. Personas que tienen una piedad superficial. Y cuando hablo de piedad, me refiero a algo que la Biblia misma nos expresa, tanto en hebreo como en el griego. Si ustedes buscan el significado de piedad, más allá de que tienen varias aplicaciones, pero en síntesis se refiere a la devoción práctica y reverente y de obediencia a la palabra de Dios. Podríamos decir que alguien que es piadoso es aquel que hace de su doctrina una acción. De aquellas personas que de lo que saben, lo que conocen de la palabra de Dios, la viven. Eso es piedad. ¿Y qué sería entonces la falsa piedad? Según la Biblia se refiere a personas que tienen una fe nominal, personas que dicen ser adoradores de Dios, que aman y obedecen a Dios, pero lo hacen solo de manera externa. Dicen que Jesús es su Señor y Salvador, pero sus vidas carecen de una transformación interna y real. Pablo diría, tienen apariencia de piedad. Entonces, con esto como introducción, viendo nosotros estos personajes que presenta Juan Bunyan en su libro, y con estas definiciones debo decir, hermanos, debemos tener cuidado de vivir una piedad falsa. Y a lo largo de este sermón quiero poder convencerles de eso, de que cada uno de nosotros debe tener cuidado de vivir una piedad falsa. Por eso he titulado esta exposición El camino de la falsa piedad. Como empezamos con el progreso del peregrino, un camino, bueno, esto también tiene que ver con eso, el camino de la falsa piedad. Hay un camino que nos conduce a la ciudad celestial, pero hay otro camino que también nos puede desviar y llevar a la falsa piedad. Como vamos a ver, hermanos, en estos versículos, una piedad falsa, aunque nos convencemos nosotros mismos de que estamos bien, está delante de los ojos de Dios. Eso es lo primero que vamos a ver. El primer punto es que una piedad falsa está delante de los ojos de Dios. Vamos a verlo desde el versículo 4 hasta el capítulo 7:2.
Empecemos. ¿Qué dice ahí versículo 4, 6, 4? ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como la nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Otra vez el profeta emplea un lenguaje poético. Él nos muestra imágenes, pero empieza con preguntas. Si recordamos, hermanos, lo visto hasta ahora, en resumen, podríamos decir que Dios le había pedido al profeta que se casara con una mujer, la cual le fue infiel, y después de serle infiel, no por uno, sino con varias personas, el Señor le dijo, ve y ama a esa mujer, búscala y ama a esa mujer. El Señor le pide eso al profeta, y luego vemos nosotros en el relato que Oseas también empieza a reprender a los reyes, a los sacerdotes y a todo el pueblo, con el propósito de que dejen a sus ídolos y se vuelvan a Dios. Este pueblo se había vuelto tan idólatra que estaban entregados a sus ídolos, no solo los reyes, sino todo el pueblo en sí. Pero Oseas se casa con una mujer, ama a esa mujer adúltera y predica reprensión para el pueblo con el propósito de que se vuelvan. Pero hasta este capítulo, ¿el pueblo se volvió? No. Ellos siguieron como si nada pasara. Ellos seguían con su idolatría. Por eso que ahora empieza con esta expresión, ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? O sea, ¿qué más podía el Señor estar haciendo con ellos? O sea, ¿qué le esperaba ahora a este pueblo que Dios había liberado de Egipto? Ya que ellos voluntariamente decidieron tener una doble vida. Y con tener doble vida estoy hablando de que ellos decidieron serle infiel a Dios. Por eso es que el profeta denuncia a este pueblo, denuncia su falta de sinceridad, denuncia su falsa lealtad y su falsa piedad. Y con la imagen, expone ahí que la imagen de una nube de la mañana o el rocío de la madrugada. Acá mucho no se ve esto, pero en Buenos Aires, en las ciudades más húmedas y calurosas, se puede ver mejor si salen a la madrugada, ¿no? Yo me acuerdo cuando volvíamos de Buenos Aires una vez, había un rocío, como una neblina, pero a las horas se va. Acá no se ve tanto eso. Pero él nos está poniendo esta imagen. Nube de la mañana y rocío de la madrugada. ¿Y qué está tratando de transmitir con esto, con esas imágenes? Oseas está diciendo que su piedad o su adoración o su fidelidad a Dios se desvanecía rápido. Rápido. Este pueblo decía amar a Dios, aparentaba estar consagrado a Él, pero al ver sus vidas en la diaria, solo eran de labios para afuera, ya que su amor por Dios se evaporaba rápidamente. Y eso es lo que nos está poniendo en mente, que nosotros veamos así como eso, como sucede en la naturaleza con la nube, con el rocío, así es el amor de este pueblo. Así es su fidelidad. Pero contrario a ellos, el juicio y el castigo de Dios por su falsa piedad no se iba a desvanecer. Al contrario, el profeta nos muestra como algo que iba a llegar de una manera segura, así como sale el sol, la luz, todas las mañanas. Ustedes se acuestan con la certeza de que mañana va a salir el sol, ¿verdad? Y aun cuando está nublado el día, la luz aparece. Bueno, así, ustedes se desvanece muy rápidamente su fidelidad, pero mi fidelidad, mi promesa, lo que yo digo se va a cumplir, así como sale la luz todos los días. Hermanos, recuerden que esto no fue de la noche a la mañana. Israel por muchos años vivió sin tomar en cuenta la palabra de Dios. Tenían la palabra de Dios, pero no la tomaban en cuenta.
Y de ese modo se habían acostumbrado a vivir una doble vida. Se les hizo normal su falsa adoración y no se daban cuenta que su relación con Dios ya estaba rota. Ya no tenían una relación con Dios, sino que tenían ahora el rechazo de Dios. Dios ya no los quería ver. Ya tantos años, tanta doble vida, tanta falsedad había hecho que Dios los desprecie. Por eso el versículo 6 dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Qué es lo que le está diciendo? ¿Qué es lo que Dios quiere? Dice ahí misericordia. Eso es lo que quiero, misericordia. En el original esta palabra es la misma que deriva, que se traduce como piedad. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo? Quiero que en ustedes haya una verdadera devoción, que sea práctica, que se vea con obediencia visible a la palabra de Dios. Eso es lo que quiero. Pero también dice que quiere conocimiento de Dios. Y eso ya lo hemos visto varias veces en los capítulos anteriores. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. No quisieron conocer a Dios. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Conocimiento de Dios quiero. Que tengan una relación estrecha con el Señor. Eso es lo que Él quiere. Que su pueblo no solamente sepa que Dios está cerca, sino que experimenten la cercanía de Dios. Que no solo sepan o escuchen su palabra, sino que la hagan propia, que la practiquen en su vida diaria. Eso es lo que quiero, dice el Señor. Eso es conocer a Dios, conocimiento de Dios. No solo escuchar o aprender de Él, sino experimentarlo a Él. ¿Y qué es lo que no quiere? No quiero sacrificios, no quiero holocaustos. Y esto podría ser algo contradictorio, porque si han leído toda la Biblia, ustedes sabrán que fue Dios mismo quien estableció el sistema de sacrificios. ¿Y cómo puede ser ahora? Dice que yo no quiero esto, pero sin embargo Él mismo lo pidió. Entonces, como la Biblia no se contradice, hermanos, por el contexto, esto debe entenderse como una exhortación a no confiar solo en los actos externos como una garantía de comunión con Dios. Ellos estaban confiando en esos actos externos. Pero si el corazón y el amor de este pueblo estaba lejos de Dios, sus ritos, sus sacrificios, sus holocaustos, era una burla. Era una burla. ¿Por qué? Porque una vez que finalizaban sus reuniones, sus sacrificios, sus holocaustos, corrían tras sus ídolos y se entregaban a ellos, entregaban su corazón a todo tipo de pecados, pero cumplían con los ritos. Versículo 7 dice: mas ellos, cuan Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. En otras palabras, me traicionaron. Como verán, el profeta nos muestra claramente que el compromiso de Israel para con su Dios era fugaz y superficial. No les importaba haber roto el pacto con su Dios, y ni siquiera les importaban las consecuencias por apartarse de Él. Ya habían olvidado incluso las exhortaciones y las advertencias que Moisés les había dado en Deuteronomio 28, del 15 al 68. No lo vamos a leer porque ya leímos bastante largo hoy, pero léanlo en sus casas. A ellos ya no les importaban las advertencias que Moisés les había dado. Por eso dice que al igual que Adán en el jardín del Edén, este pueblo desobedecía la voz de Dios. Luego después ven ahí una seguidilla de lugares que nos relata Oseas a partir del versículo 8 en adelante. Nos dice que sus pecados estaban por todos lados. Y aunque el profeta no estuviera ahí porque no tenía la capacidad de estar en todos los lugares, él dice por medio de su boca que él en tal lugar pasaba esto, en este lugar pasaba esto. ¿Y cómo sabía él? Porque Dios está en todo lugar. Dios lo ve todo, Dios conocía todo y él era un comunicador de Dios.
Pero esto no lo vi, Señor, esto yo no lo vi. No, vos comunicá porque yo lo vi. ¿Y qué es lo que vio el Señor? Versículo 8 dice que que Galaad estaba manchada de sangre. No lo vamos a leer de nuevo todo, pero quiero hacer un resumen de eso. En Galaad estaba manchada de sangre. Versículo 9 dice que en el camino a Siquem era, en Josué hemos aprendido que Siquem era una de las ciudades de refugio. Pero ahora dice que se había convertido en un lugar de crímenes porque los sacerdotes mataban a los que iban a Siquem. O sea, que iban tras un refugio, pero sin embargo no lo encontraban. Más bien encontraban asesinato. Versículo 10 nos resume y dice que en todo Israel había inmundicia y fornicación. ¿Y eso pasaba solamente en el reino del norte? No. Tanto en el reino del norte como el reino del sur se habían olvidado del Señor. Hacían tantas cosas en contra de Dios que parecía que ellos, no sé, parecía que pensaban que Dios no los veía. O simplemente, también me ponía a pensar, o simplemente ellos estaban tan confiados que todas las cosas malas que hicieran se resolvería como yendo y presentando sacrificios. Ya está. O sea, pero lo hacían intencionalmente. Pero Dios declara en el versículo 7, en el capítulo 7, versículo 2, que Dios sí tomaba en cuenta sus pecados, sí los veía. 7:2 dice, y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora les rodearán sus obras, delante de mí están. O sea, todo estaba registrado. Todo estaba anotado, todo estaba visto y no podían escapar de eso. Hermanos, ¿qué podemos aprender de este primer punto? ¿A qué le debemos prestar atención? Hermanos, la visión de Dios no cambió. Él no necesita como nosotros anteojos para ver porque está viendo borroso ahora. Él sigue teniendo la misma visión. La omnipresencia de Dios sigue vigente. Hoy el Señor está en todos lados y todo lo ve. Por eso debemos tener cuidado de vivir una piedad falsa. ¿Recuerdan a Ananías y a Zafira? Nadie los vio, pero Dios sí. Hermanos, podemos escuchar cómo este pueblo escuchó a Oseas y seguir viviendo a nuestra manera. Por eso debemos tener cuidado cuando escuchamos, cuando nos exponemos a la palabra de Dios, porque si nosotros cantamos recién cantamos que su palabra es poderosa, que su palabra produce esto, entonces estamos de acuerdo, creemos lo que dice Timoteo, lo que Pablo le dijo a Timoteo en su segunda carta. En su segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, es prácticamente lo que acabamos de cantar antes de la prédica. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, como verán, Timoteo debía aprender lo mismo que nosotros cantamos, que la palabra de Dios es útil. Es útil. No está solamente para informar. Entonces, hermanos, cada vez que escuchamos la palabra de Dios predicada o cuando leen la Biblia en sus casas, necesitamos aplicar a nuestras vidas lo que escuchamos y lo que leemos. Porque si no lo hacemos, semana tras semana nos volvemos más parecidos al pueblo del pasado. Por eso, no sé cuántos de ustedes, cuando termina en la semana, mínimamente vuelvan a escuchar la prédica, mínimamente. Ya sería mucho capaz pedirles que escudriñen la palabra,
que vayan a todos los textos, porque estamos tan ocupados que, ay, pastor, no me puede pedir eso si no tengo tiempo para ser un buen bereano. ¿Cómo puedo yo ir a mi casa, ver todos esos textos, mirar cuando encima nos manda a leer un montón de versículos? ¿Cómo puedo hacer? Pero mínimamente meditar en lo que escuchan. ¿Por qué? Porque Dios espera que lo que ustedes escuchan lo practiquen. Lo practiquen. Entonces, si no lo hacemos semana tras semana, nos vamos volviendo más parecidos a este pueblo, porque ¿cuál sería la diferencia? Piénsenlo. ¿Cuál sería la diferencia entre ellos y nosotros? Este pueblo de que estamos estudiando escuchó la palabra de Dios, ¿verdad? Escuchó al profeta, ¿o no? ¿Lo escuchó? Pregunta, ¿respondieron? ¿Respondieron o no? No. Escucharon, entró por un oído y salió por el otro. Ahora, si nosotros leemos la Biblia, la hemos leído mucho ya completa, escuchamos prédicas, pero si no meditamos y no aplicamos su palabra a nuestras vidas, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál? ¿O encuentran diferencia? Unos escuchan y no responden. Nosotros podemos escuchar y no respondemos. ¿Cuál sería la diferencia? Ninguna. Entonces, cuidado con leer y no hacer. Cuidado con escuchar y no practicar. Tengan también cuidado, hermanos, en pensar que si cumplen con las actividades o servicios en la iglesia, o si leen la Biblia, oran, ofrendan, está todo bien. Es verdad, debemos hacerlo como un acto de adoración a todas esas cosas, pero no olviden que este pueblo hacía lo mismo, pero su corazón estaba lejos de Dios. Mientras adoraban, mientras servían, mientras presentaban sus sacrificios, en su mente y en su corazón estaban sus ídolos de afuera. Entonces, si entendemos esta historia, si mediten, vayan a sus casas, les pido por favor, mediten, escudriñen, porque me puedo equivocar. Pero que si de alguna manera estoy haciendo un buen uso de su palabra, debemos nosotros entender que el Señor no solo ve el corazón, sino también tu obediencia a su palabra. El Señor no solamente ve el corazón, son las dos cosas, no una o la otra. No es que Él va a ver, no, Él ve mi obediencia. El Señor ve mi corazón, no, Él ve todas las cosas. Dicho de otra manera, un corazón que ama y está en comunión con Dios va a obedecer a la palabra de Dios. No perfectamente, lo entendemos todos, pero sí sinceramente. Mediten y recuerden, hermanos, lo que estamos aprendiendo en este punto. Obediencia externa sin corazón o transformación interna, que es una burla. Pero decir que amamos a Dios, decir que somos de Cristo sin obediencia o una obediencia sincera a los principios de Dios, a su palabra, es una falsa piedad. O Santiago diría, la fe sin obras es muerta. Hermanos, debemos cuidarnos de vivir una falsa piedad. Dios ve el corazón, pero también ve cómo respondemos a su palabra. Hermanos, por el texto, por lo que vemos en la historia de este pueblo, podemos entender que no somos llamados a vivir con integridad solo en las reuniones o cuando estamos entre hermanos. Como vimos en este pueblo, el Señor ve todo lo que hacemos, todo lo que
vivimos, ya sea en la calle, en el trabajo, en la casa, todo está delante de los ojos de Dios, ya sea bueno o sea malo. Entonces, cuidado con tener una piedad fugaz y superficial o solo de apariencias. Debemos pensar, hermanos, meditar, porque el Señor nos ha permitido entender su palabra. El Señor nos ha abierto el entendimiento de su palabra y muchos hemos dado testimonio de eso. Ahora, si el Señor nos deja bien claro a los varones que debemos amar a nuestras esposas, a las mujeres que deben sujetarse a sus maridos, si les dicen a los padres, críen a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor, si nosotros tenemos bien claro que debemos perdonar, que debemos predicar el evangelio, eso lo tenemos como una información. Pregunta, ¿qué debería estar haciendo su pueblo? ¿Qué deberían estar haciendo sus hijos? Obedeciendo. Ay, lo que pasa es que me cuesta perdonar, me cuesta pedir perdón, me cuesta predicar el evangelio, me cuesta disciplinar a mis hijos, me cuesta amar a mi esposa, me cuesta sujetarme a mi marido, dirán algunos. Y si aún es difícil, hermanos, hermanas, si aún es difícil, ¿cuánto más ustedes deben estar orando, pidiendo al Señor fortaleza, fuerzas? Porque sabemos que es difícil, sabemos que nuestra carne es débil y que no lo podemos hacer con nuestras fuerzas. Entonces, eso debe de llevarnos, esa realidad de nuestra debilidad, debe llevarnos a orar a Dios, clamando, Señor, necesito tu ayuda porque no lo puedo hacer solo. Sé que me tengo que sujetar a mi marido, pero no lo puedo hacer. Señor, ayúdame. ¿Cuánto más debería llevarnos a la oración, a la dependencia de Dios para poder vivir de acuerdo a su voluntad? Jóvenes, yo sé que ustedes saben que tienen que obedecer a sus padres. ¿Les es fácil? ¿Les es fácil obedecer eso? No. Y entonces, ¿por qué no piden ayuda a Dios? Pidan ayuda a Dios. Entonces, hermanos, tengamos cuidado de vivir una piedad falsa. El camino de la falsa piedad nos lleva a agradar a los hombres antes que a Dios. Ese es el segundo punto. En esto que estamos viendo, el camino de la falsa piedad nos lleva a agradar a los hombres antes que a Dios. Y lo vamos a ver en el capítulo 7, del 3 al 7. Leamos los primeros tres versículos, 3 al 5. Con su maldad alegran, en otras palabras, en otras traducciones, hacen feliz, deleitan al rey y a los príncipes con sus mentiras. Todos ellos son adúlteros, son como horno encendido por el hornero que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa, hasta que se haya leudado. En el día de nuestro rey los príncipes los hicieron enfermar con copas de vino. Extendió su mano con los escarnecedores. Hermanos, el profeta dice, todos ellos son adúlteros. Hermanos, los líderes de Israel tenían sus corazones inflados de malos deseos. Su lujuria era tan fuerte que el profeta de forma reiterada la describe como un horno encendido y calentado al máximo. O sea, tan desenfrenados estaban por la lujuria y la fornicación, su idolatría, que los compara como un horno. Yo no soy cocinero, pero sé que algunos han estado en un horno. Pero bueno, la idea de esto es que en ese tiempo
había alguien que estaba encargado del fuego y debía calentarlo hasta que pueda estar como para que se cocine bien. Pero bueno, acá está diciendo, bueno, el que estaba encargado del fuego ya no se tiene que ocupar. Porque como ya está tan caliente, va a aguantar hasta el día siguiente si tenemos que seguir metiendo pan al horno. O sea, ya no se preocupe el que tenía que estar poniendo fuego ahí. Así era. Así de fuerte eran las malas intenciones de este pueblo y de estos reyes, de estos líderes. Estaban inflados, encendidos de perversiones. Y vemos incluso que el resto, en vez de alertar algo, que hacían, complacían a sus líderes. Ellos buscaban que ellos estén felices, que se sientan cómodos. Dice ahí que los embriagaban, los emborrachaban. Pero ¿qué más? Hermanos, ellos se unían en la perversidad. Ellos no podían decir, bueno, no, nosotros no hacemos nada, son los líderes que están haciendo esto. No, hermanos, no había uno quien dijera, ¿qué estamos haciendo? Reyes, ¿por qué estamos haciendo cosas que a nuestro Dios le desagradan? Nadie intentaba frenar lo malo, preferían agradar a los demás antes que a Dios, y así se convertían en cómplices de sus perversiones. Por eso el versículo 7 en el final dice, no hay entre ellos quien a mí clame. Todos estaban en la misma condición. Todos buscaban complacer sus malos deseos y agradarse el uno al otro. ¿Qué aprendemos de este segundo punto? Otra vez, como les dije, voy a tratar de convencerlos de que debemos tener cuidado de vivir una falsa piedad. Hermanos, ustedes y yo necesitamos recordar que fuimos creados para la gloria de Dios y que fuimos salvados para adorar y servir solo a nuestro Dios. Entonces, tengan cuidado con buscar agradar a las personas, porque eso solo los va a desviar su corazón y los va a llevar a vivir para los demás y no para Dios. Y saben que eso es muy sutil. Nadie va a decir, no, yo a partir de ahora voy a buscar agradar a las personas. Nadie se levanta de esa manera. Es muy sutil. ¿Y por qué digo que debemos tener cuidado? Porque evidentemente este pueblo cayó en esa situación. Después en el Nuevo Testamento vemos, incluso conocemos a los fariseos. Los fariseos cayeron en la misma condición. Entonces, si nosotros descuidamos su palabra y la guía del Espíritu Santo, podemos orar, ayunar, ofrendar, congregarnos, simplemente con la intención de que los demás nos vean o nos escuchen. ¿Ustedes creen que no? Yo les aseguro que sí. A un paso podemos estar de ser fariseos o de estar buscando agradar a los demás. Por eso el apóstol Pablo incluso se mantenía alerta en estas cosas, porque él conocía su debilidad. Por eso nosotros debemos conocer nuestras debilidades. Podemos dar ese paso. Pero deben recordar lo mismo que tenía en la mente Pablo. Él decía que si él buscara agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Gálatas 1:10. Él lo tenía presente, entonces él, cuando era tentado a agradar a los demás, dice, no, yo no puedo callar lo que les tengo que decir. Gálatas es una carta de reprensión, y más en los primeros versículos. Y él les dice lo que les tenía que decir, Gálatas insensatos. Ay, pero ¿cómo nos va a decir eso el apóstol Pablo? No, si yo busco agradarle, suavizarle la palabra, ya no soy más siervo de Cristo. Ahora, eso no solamente los alerta a ustedes, a mí también debe alertarme, porque yo como pastor también puedo caer en buscar agradarlos a ustedes, hermanos. Y yo les aseguro, y Dios es testigo, que la tentación es grande. La tentación es grande porque
callar o diluir la palabra de Dios para que no se ofendan ustedes o no se enojen. La tentación de hablarles solamente aquellas cosas que puede gustarles o hacerles felices es mucha. Porque hay palabras fuertes como la que estamos nosotros escuchando ahora. Hermanos, muchos cayeron ya. Muchos lugares ya no hablan del infierno, no hablan de castigo, no hablan de pecado, no hablan de santidad, no hablan de una verdadera piedad. ¿Por qué? Y porque van a perder fieles, porque van a perder personas que están ahí, van a perder sus ofrendas. Entonces, ¿son complacientes con los pecados? ¿Pasan por alto las reprensiones? Y solo buscan pasajes que pueda agradar a los demás. Y yo les aseguro, hermanos, que cuando voy estudiando estos textos, la tentación está. Por eso ruego de sus oraciones, para que el Señor me mantenga fiel. Y yo sé que a muchos por ahí no les va a gustar, porque parece que es muy fuerte lo que se está predicando, que les está diciendo, hermanos, no vivan una falsa piedad. No parece algo alentador, pero hermanos, la reprensión de Dios es una manifestación de su amor. Nunca debemos pensar que el Señor nos reprende simplemente para hacernos sentir mal. Hermanos, la reprensión de nuestro Dios es para que nosotros vivamos según su voluntad y le agrademos a Él, no a los demás. El Señor reprende, disciplina a sus hijos y a los que ama. Nunca debemos pensar que esto es fuerte para nosotros. Gracias a Dios que todavía hay alguien o hay algunos en muchos lugares que están hablando fielmente la palabra de Dios. Porque el día que caiga, hermanos, el día que caiga, Dios me libre, pero es una posibilidad. El día que caiga, ustedes tendrán a un pastor, pero la palabra de Dios escaseará. Eso pasó con el sacerdote Elí. Había sacerdote, pero la palabra de Dios escaseaba, dice el primer libro de Samuel, capítulo 3, 1. Por eso yo mismo debo cuidar mi corazón, debo cuidar mis acciones para que todo lo que haga y todo lo que diga sea para agradar solamente a Dios, a mi Dios. Y ustedes tienen que hacer lo mismo, hermanos. Como les dije, es sutil y está no acá adentro solamente, sino allá afuera, cuando ustedes salgan, cuando vayan a sus casas, varones, hermanos. Los que están casados, cuídense de buscar ser buenos maridos solo para agradar a su esposa. Mujeres casadas, no busquen ser mejores esposas o ser mujeres piadosas solo para agradar a sus maridos. Padres, no sean complacientes con sus hijos, con sus pecados, con sus rebeldías, simplemente para ser buenos padres, para agradarles a sus hijos. Y lo mismo los hijos, no busquen solo la aprobación de sus padres, piensen en Dios. Jóvenes, muchos de ustedes van a querer agradar a los demás cuando quieran encajar en algunos grupos. Porque nuestras relaciones no solo se dan en este lugar. Muchos van a deportes afuera, muchos van a la escuela afuera, muchos se relacionan allá afuera y cuando son tentados a ver a un grupo y querer encajar, van a querer hacer las mismas cosas. Eso es buscar agradar a los demás para encajar con los demás. Entonces, hermanos, no busquemos agradar a los demás. Pensemos en Dios, porque no sé ustedes, pero yo por experiencia puedo decir que buscar agradar a los demás es agotador y desalentador. ¿Saben por qué? Porque nunca vas a llegar a hacer lo que el otro quiere. Y a veces ni cuenta se dan de tus esfuerzos, pero Dios lo ve. Pero Dios lo ve. Por eso es mejor que cada uno de nosotros vivamos para agradar a Dios. Ese debe ser nuestro foco.
Todo cambio, todo lo que hagamos tiene que ser con el fin de glorificar a nuestro Dios, buscar complacer a nuestro Salvador. Como dije, nuevamente lo digo, puede ser que no lo hagamos perfectamente, pero sí debemos intentarlo. Sí debemos intentarlo y ser sinceros y crecer en fidelidad. El camino de la falsa piedad nos impide a volver a Dios. Nos impide volver a Dios. Es el tercer punto y lo vamos a ver de los versículos 8 al 16. Leamos 8 y 9. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Devoraron extraños sus fuerzas y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Hermanos, este pueblo no solo es que adoraba a los ídolos o a los dioses de las otras naciones, dice ahí que se habían mezclado, se entrelazaron. ¿Qué quiere decir esto? Muchas personas estaban tomando las mujeres de estos pueblos o estaban entregando a sus hijas en matrimonio a los de estos pueblos. Y de a poco fueron adoptando su estilo de vida, todo aquello que aborrece el Señor, y cada vez estaban más lejos de Dios. ¿Por qué? Porque se mezclaban con ellos. Acá puede aplicar la frase, dime con quién andas y te diré quién eres. Ellos ya andaban con los otros pueblos, hacían lo mismo que los otros pueblos, fueron influenciados por los demás. Y de esta manera profanaron o contaminaron al pueblo santo de Dios. Dios los había apartado, Dios los había elegido. Y antes de entrar a la tierra prometida les dijo, no vayan con estos pueblos, no se contaminen con ellos, porque son pueblo santo. Pero sin embargo, ahora ya no eran pueblo santo, sino dice ahí que se convirtieron en ¿qué? En una torta no volteada. ¿Qué significa eso? Torta no volteada quiere decir que por un lado podría estar cocido o medio cocido y por el otro lado crudo. ¿Y para qué pone esta imagen el profeta en nuestras mentes? Para que entendamos nuevamente su falsa piedad. Israel ya no le era útil, ya no podía ser usada por Dios, porque tenía una mezcla de idolatría y de adoración a Dios. Por un lado, parecía que adoraban a Dios, pero por el otro lado, adoraban sus ídolos. Era una torta no volteada. Pero ellos igual estaban orgullosos de ese estilo de vida, de caminar con falsedad. Por eso les era imposible volver a su Dios. ¿Qué dice el versículo 10? Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara. Y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. No querían volver. Ellos estaban orgullosos de la vida que estaban llevando. Y lo peor de todo, que en el futuro, que cuando ellos experimentaran su disciplina, en vez de arrepentirse, iban a preferir irse a hacer alianzas con las otras naciones. Versículo 11 y 12 dice, Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán, acuérdense, fíjense el texto, dice llamarán en tiempo futuro a Egipto, acudirán a Siria. Y cuando fueren o cuando hagan esto, tenderé sobre ellos mi red, les haré caer como aves del cielo, les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. Y si nosotros vemos la historia, según el segundo libro de Reyes, capítulos 15 y 17, podemos nosotros ver que esta alianza iba a terminar en la deportación de Israel. Israel iba a caer como una paloma en una red. Ya no iban a poder escapar, porque mucho tiempo estuvieron lejos de Dios, aparentando adorar a Dios, mientras iban tras otros dioses.
Hermanos, este pueblo traicionó a su Dios al confiar en hombres y en su poderío militar. Por eso las últimas declaraciones ahí, versículo 13 al 16 dice: ay de aquellos, porque se apartaron de mí, destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí y ellos hablaron mentiras contra mí. Y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas para el trigo, para el mosto, se congregaban. Se rebelaron contra mí, y aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como arco engañoso, cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Hermanos, ya este pueblo no era confiable. Su piedad, su fidelidad era engañosa. Es más, ni su arrepentimiento era genuino. Porque ¿qué dice ahí? Que cuando clamaban, que cuando se congregaban, no lo hacían para buscar a Dios. Por eso dice que ahora que Israel era como un arco engañoso. O sea, fíjense las imágenes que el profeta va poniendo, era un arco engañoso. ¿Eso qué significa? Que era un arco torcido, que sus flechas no podían dar en el blanco. O sea, un arco torcido podía salir el tiro para cualquier lado. No era confiable. Si alguien tenía un arco, escóndanse porque a cualquier lado podía ir. Entonces, hermanos, esta historia nos muestra que el camino de la falsa piedad los llevó lejos de Dios. Fueron entregados a sus pecados y por traicionar a su Dios y haber roto su pacto, como dice en el capítulo 6, versículo 7, ya no tenían el favor de Dios. Y así fue. Años más adelante fueron destruidos, fueron llevados al cautiverio por haber pecado y haberse comportado como Adán, desobedeciendo a la palabra. Pero esa historia no quedó en el pasado. La condición de las personas, hermanos, no ha cambiado. En nuestros días hay pecado por todas partes y aunque nosotros no los estemos viendo a todos, Dios lo ve. Por eso debemos ser agradecidos por la obra de Dios y por su amor redentor, porque Dios envió a otro Adán. Y ese otro Adán estableció un nuevo pacto en su sangre, para que por medio de él los pecados de los pecadores puedan ser perdonados. Por eso el apóstol Pablo le decía a los romanos en Romanos 5:19, porque así por la desobediencia de un hombre, haciendo referencia a Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Todos los que crean en Jesús, en su muerte, en su resurrección, no serán condenados por sus pecados, porque este segundo Adán ya cargó por los pecados de ellos. Por eso debemos darle gracias a Dios y valorar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora bien, hermanos, si bien podemos encontrar consuelo, refugio en Cristo, debemos entender algo. Que tengamos a Cristo en nuestras vidas no significa que debamos vivir de una manera liviana. Que tengamos a Cristo no significa que Dios ya no espera que nosotros obedezcamos, porque es verdad, no somos salvos por obras, somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo en Cristo Jesús, de nuestro Dios en Cristo Jesús. Ahora, que seamos salvos por la gracia, ¿nos permite seguir pecando? Pablo mismo en Romanos le explica en capítulo 6, versículo 1 y 2, habla acerca de que si nosotros somos salvos por gracia, eso no nos habilita a seguir pecando. Eso no nos habilita a vivir de una manera liviana. Eso no nos habilita de nosotros decir, bueno, pero el Señor nos perdona. Hermanos,
Yo sé y conozco lo mismo que ustedes conocen. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, ¿verdad? ¿Es así o no? Ese texto está. Y eso está para un refugio, para un aliento para aquellos que caen en pecado. Pero diferente es caer en pecado sabiendo que estamos cayendo en pecado y después usamos eso como un amuleto. Eso es lo mismo que este pueblo hacía. Nos vamos tras los ídolos, pero después presentamos sacrificio. Pero después está todo bien cuando presentemos nuestros sacrificios de expiación. Es lo mismo que ustedes digan, bueno, pero ¿quién no peca? Bueno, vamos a pecar. Igual después el Señor nos perdona porque escrito está. Si confesamos nuestro pecado es fiel. Eso es engañarse a sí mismo. Ahora, si caemos sin planearlo, por algún impulso, lo que sea, Señor, perdón. Y el Señor es fiel y justo para perdonarnos, pero no tienten a Dios, pensando que pueden usar eso y seguir pecando. Porque tampoco, hermanos, la venida de Jesús eliminó el juicio o el castigo para los pecadores. El cristiano no puede practicar el pecado, pero si vives desobedeciendo a Dios, practicando las mismas cosas una y otra vez, debes entender que el juicio de Dios y el castigo de Dios va a llegar, porque Jesús mismo volverá a juzgar al mundo con justicia. Hay un juicio. La venida de Jesús no eliminó el juicio. Entonces, eso también debe involucrar a aquellas personas que en esta mañana están sin Cristo. Niño, joven, grande. Si hoy estás si hoy estás acá y no te arrepentiste de tus pecados y no estás creyendo en Jesús, debo decirte que vas a seguir el mismo destino que aquellas personas que no volvieron a Dios en el pasado. Niño, joven y grande, vas a terminar en una condenación eterna por rechazar al Salvador y el amor de nuestro Dios. Por eso debes estar atento, niño, joven y grande. ¿Cuántos saben de memoria Juan 3:16? Nadie quiere, ahora tiene miedo, ya nadie quiere levantar. Juan 3:16, ¿quién la conoce? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Se acuerdan? Bien, muchos lo sabemos de memoria. Pero ¿cuántos saben de memoria Juan 3, el mismo capítulo, versículo 36? ¿Cuántos? Levante la mano. ¿Se dan cuenta que podemos ser inclinados solamente a escuchar o a memorizar aquellas cosas que nos hacen sentir bien? Memoricen. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Eso está en el Nuevo Testamento. Y eso está en el mismo pasaje donde Dios promete salvación. Y esta promesa de juicio es hoy. No es que vas a ver la ira de Dios en el futuro. Hoy la ira de Dios está sobre vos. Si no te arrepientes y crees en el Señor Jesucristo. Por eso debo decirte, amigo, amiga, no lo pienses mucho. Dios no miente. Mira la historia nos cuenta que Dios cumplió sus promesas. Entonces, hoy debes volver a Dios. Debes creer en Jesucristo y arrepentirte de tus pecados. Está la promesa de perdón de pecados, pero también está la promesa certera de que va a haber juicio y de que hoy la ira de Dios está sobre vos. Entonces debes arrepentirte y creer en el Señor Jesucristo. No sigas viviendo lejos de Dios. No puse el cronómetro, así que no sé cuánto estoy de tiempo, cómo estoy de tiempo, pero ¿qué aprendemos de este último punto, hermanos?
Como dije en los otros puntos anteriores, debemos tener cuidado de vivir una piedad falsa, porque como hemos visto, hace difícil que nos arrepintamos. Hermanos, si hoy el Espíritu de Dios te está advirtiendo, te está reprendiendo o incluso disciplinando con su palabra, no endurezcas tu corazón. No sigas como si nada. No vayas a tu casa hoy a la tarde o mañana y simplemente te desconectes. No endurezcas tu corazón. No sean orgullosos, orgullosas. Mediten, vean su vida, vean su caminar, reconozcan su pecado y vuélvanse al Señor. Porque el Señor, hermanos, hermanas, el Señor conoce nuestras obras, pero también conoce nuestro corazón. Acuérdense, no son una u otra, las dos. Tu corazón tiene que estar en sintonía con tu accionar. Si vos me dices amar a Dios, pero tu vida se desconecta de eso, para mí es dudoso. Ahora, si solamente vives en lo exterior y realmente no te relacionas con Dios, también es dudoso. Por eso debemos tener cuidado de una falsa piedad. Debemos aprender a examinarnos a nosotros mismos. Hermanos, voy a citar varias cosas ahora, pero para hablarles a ustedes, para que ustedes por medio de la palabra examinen su caminar, cómo están, porque Dios conoce nuestras obras, conoce cómo estamos viviendo. Y como les dije, si son reprendidos es por amor al Señor, es su palabra la que nos está hablando. Entonces, debemos examinarnos particularmente cómo están hoy delante de Dios y cómo está incluso la iglesia hoy. Porque una vez el Señor, usando una carta, llevó a la reflexión a 7 iglesias para que examinen particularmente cómo estaban y cómo estaban en forma general. Entonces, hermano, hermana, iglesia cristiana de la gracia en Puerto Madryn, el Señor conoce tus obras como conocía las obras de la iglesia en Éfeso. Y Él sabe que hay muchas cosas que están haciendo bien, pero puede ser que haya algo que esté en contra de ustedes, que han dejado su primer amor. No solamente son las cosas externas, sino que hay en su corazón. Hay muchas cosas que hacen bien, pero ¿dónde está su corazón? Has dejado tu primer amor. Apocalipsis 2:5 dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré por ti y quitaré tu candelero de su lugar si no hubieres arrepentido. ¿Se dan cuenta que a los cristianos también les manda arrepentirse? ¿Por qué? Porque somos propensos a mirar nuestras obras y olvidar el corazón. Hermano, hermana, ¿tu amor por Dios está activo? ¿Tu pasión por Dios está activo? ¿O haces cosas sin corazón? Ambas cosas tienen que estar ahí. Si has dejado tu primer amor, el Señor dice: vuélvete, arrepiéntete y haz las obras primeras, pero con el corazón. Hermano, hermana e iglesia de Puerto Madryn, pueden hoy estar como la iglesia en Pérgamo, en Apocalipsis 2:14, que tienen ahí, que retienen doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Hermanos, ¿qué hay en sus vidas? Que la sana doctrina no les permite vivir de una manera sana. ¿Hay algo que están reteniendo en ustedes para justificar sus malas acciones? ¿Hay algo en ustedes para seguir cometiendo pecados deliberadamente sin pensar en Dios? ¿Cuáles son esas enseñanzas o filosofías que uno puede estar teniendo? Dios nos libre de que en esta iglesia podamos nosotros
tolerar doctrinas falsas, pero evidentemente estaban en la iglesia. Estaban ahí en la iglesia la doctrina de Balaam, estaban ahí los deseos de fornicación y debían ser corregidos. Hermano, hermana e iglesia, hoy podés estar como la iglesia de Tiatira, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Incluso dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Hermanos, si el Señor nos llama a arrepentirnos, arrepiéntanse. El Señor nos da tiempo para arrepentirnos de nuestras maldades, de nuestros pecados, de nuestros desvíos. Pero dice ahí que esa no quería arrepentirse de sus fornicaciones. Entonces, no sigamos ese camino, arrepentámonos. O también puede ser que estés como la iglesia de Sardis, que nuestras obras no sean encontradas perfectas en Dios. Y entonces, hermanos, el Señor les dice en Apocalipsis 3:3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. O posiblemente estés como la iglesia de la Odisea. Y como no eres frío ni caliente, serás vomitado de la boca del Señor. Porque ustedes pueden decir, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no saben, no se dan cuenta que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. ¿Cómo están, hermanos? ¿Cómo está nuestra iglesia hoy? Ahora, no todo es malo, porque si practicamos nuestra fe, también hay aliento. Podríamos hoy estar, ustedes pueden estar, hermanos, hermanas, o como la iglesia de Esminra. Yo conozco tus obras, dice el Señor, y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Tú eres rico. El Señor conoce tus sufrimientos por obedecer al Señor. El Señor conoce tus esfuerzos por obedecer al Señor. El Señor conoce, hermano, hermana, cuánto estás dependiendo de Dios, de cuánto estás acudiendo a Él. Nosotros no lo vemos, pero Él sí lo ve. Yo conozco tu aflicción, tu tribulación, tu pobreza. Vos pensás que eres pobre, pero tú eres rico. Y Él te anima. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel, mantente así, mantente fiel. O posiblemente, hermano, hermana, seas como la iglesia de Filadelfia. Y el Señor te dice, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Cómo están, hermanos? Que el Señor nos anime, nos exhorte, nos corrija y nos aliente con su palabra. Porque si queremos ser útiles en las manos de nuestro Señor, debemos atender y aplicar su palabra a nuestras vidas. Arrepiéntanse cuando el Señor nos llama a arrepentirse. Caminen, aliéntense unos a otros para no ser como una torta volteada, no volteada o como un arco engañoso. Crezcamos en nuestra fidelidad hacia Dios, crezcamos en nuestra obediencia hacia Dios. Hermanos, sean sabios al escuchar la advertencia. Asegúrense de que estén confiando solamente en Jesús y no en lo que saben o lo que hacen. Porque ¿saben qué? Porque hubo otro personaje en el progreso del peregrino. Hay varios. Pero hay otro personaje llamado ignorancia.
Este personaje creía que podía entrar al cielo por sus propias buenas obras, por su propia piedad, su propia justicia, en lugar de la gracia de Dios, de Cristo. Y cuando Cristiano y Esperanza intentan hacerle entrar en razón, ¿saben lo que hace ignorancia? Sigue su camino confiando en él mismo y haciendo a un lado las advertencias. Y cuando llega a las puertas de la ciudad celestial, unos seres celestiales le piden su certificado o un rollo, y al no tenerlo, es atado de pies y manos y lanzado al infierno. Y hay una declaración que nos da Bunyan, dice: entonces vi que había un camino hacia el infierno incluso desde las puertas del cielo. Y saben que este personaje representa a aquellos que intentan salvarse a sí mismos sin una fe genuina. Hermanos, tengan cuidado de vivir vidas piadosas de manera falsa. Hay muchos caminos, dice Proverbios 12, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Todos los días, hermanos, somos tentados a desviar nuestro camino y buscar por todas partes, en otros lugares, nuestra felicidad, nuestra seguridad, llámese en posesiones, dinero, personas, menos en Dios. Todos los días, incluso sabiendo que solo Dios puede satisfacer nuestra alma. Eso no nos libera de la tentación. Hermanos, solo Dios puede suplir todas nuestras necesidades, tanto espirituales como materiales. Entonces no traicionemos a Dios buscando en otro lado lo que solo Dios puede darnos en Cristo Jesús. Que nuestras vidas reflejen lo que creemos. Que lo que hay en nuestro corazón, si es sincero, si en nuestro corazón hay fe, si en nuestro corazón hay transformación de Dios por el Espíritu Santo, que nuestras vidas reflejen eso, que nuestro caminar refleje nuestra fe genuina, porque es difícil entender que tenés una fe genuina que si no caminás de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, mientras caminamos en este mundo, hermanos, quiero despedirme con esto. Hermano, hermana, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Tenemos la palabra? Amén. Vivamos la palabra. Vivamos de acuerdo a su palabra y que la fe que decimos tener sea vista, sea evidente a todos. No para ser vistos, sino para la gloria de nuestro Dios.